En este vídeo te voy a enseñar a cómo vamos a poder minar Bitcoin de la forma más fácil que existe actualmente en el mercado. Y es que, como ya sabréis, existen muchos sitios que nos dejan minar Bitcoin, pero piden tal vez o mucha documentación, como que si carnet de identidad, un KIC muy elaborado, o nos ponen trabas a la hora de poder usar el minero, haciendo que sea muy complejo el hecho de poder conseguir un minero y minar cualquier criptomoneda. Por lo que en este vídeo os voy a enseñar el minero más sencillo de usar y que además nos va a dejar usarlo totalmente gratis sin ningún registro ni verificación ni absolutamente nada. Además de eso podremos minar otras muchas más criptomonedas, aunque en este vídeo vamos a ver a cómo minar Bitcoin específicamente. Y además os enseñaré en este vídeo algunos métodos, algunos trucos para hacer que esta minería sea lo más rentable posible. Bienvenidos a mi canal, yo soy Alfredo y en este vídeo, como acabáis de escuchar, os voy a enseñar el método más sencillo para poder minar Bitcoin, o en este caso cualquier criptomoneda, de la forma más simple y más fácil que existe actualmente en el mercado, ya que hoy en día si vamos a cualquier software que nos dejen descargarnos un minero para poder minar cualquier criptomoneda, nos suelen poner muchas trabas a la hora de o registrarnos, o nos piden muchísima identificación, que si seamos mayores de edad, que si estemos en X lugar, que si residimos o que necesitamos los papeles de cualquier cosa. Y eso es algo que al fin y al cabo hace aún más compleja la minería, además de que luego para minar otras criptomonedas o usar su software suele ser algo complicado. Con que en este vídeo os voy a enseñar el método más sencillo para poder minar cualquier criptomoneda, y en este caso Bitcoin, de la forma más fácil y más rápida. Además de enseñaros algunos trucos para poder hacer esta minería lo más rentable posible y poder ganar una cantidad de dinero mucho mayor. Y además de enseñaros todo esto, os voy a regalar un código de descuento de hasta el 75% de descuento en tasas de retiro, el cual va a ser un código que os voy a dar para cualquier criptomoneda que minéis, pero en este caso va a ser específicamente para Bitcoin, donde por solamente poner el código que os voy a pasar vais a poder descontaros hasta un 75% en tasas de retiro. Y al fin y al cabo se traduce en que vais a ganar más dinero por solamente poner este código. Y para poder conseguir el código solo vais a tener que escribir abajo en los comentarios código Bitcoin. Únicamente eso. Una vez hayáis comentado eso, yo os responderé con el código que tendréis que poner, donde más adelante os voy a enseñar, el cual os dará ese descuento que os he comentado. Pero antes de pasar con el vídeo, ya sabéis que si os gustan y os sirven estos vídeos, os agradece un montón que le deis al like, os suscribáis y activéis campanita, ya que es totalmente gratis y me apoyáis muchísimo. Dicho esto, no me enrollo más, con que pasemos con el vídeo para poder minar Bitcoin. Una vez ya estemos en el PC, tendremos que ir a la página web, la cual nos va a dar este minero, y en este caso la página web se llama Unmineable. Se escribe Unmineable, como veis, y tendremos que darle aquí al primer link que nos aparece. Una vez le demos, como veis, nos meterá aquí en esta página donde ya se ve que va algo del tema de las criptomonedas, y básicamente aquí vamos a poder descargarnos el minero de una forma muy sencilla. Como veis, aquí pone Start Earning, ¿vale? Y si le damos aquí podremos ver todas las criptomonedas que podemos minar, aunque en este caso, lo dicho, nos interesa el caso de Bitcoin, con que me salgo de aquí y tendremos que ir aquí donde pone Get Start. Una vez le demos clic, nos llevará a esta página de aquí, ¿vale? Y como veis, nos da la opción de descargarnos este archivo de aquí. Mucho ojo, porque para descargarnos y utilizar este archivo necesitamos al menos un Windows 10 o 11 con 64 bits como mínimo, ¿vale? Aparte de que, bueno, el almacenamiento de este archivo es lo más mínimo. Lo más importante básicamente es que tengamos un Windows 10 u 11 y como mínimo 64 bits. Si cumplimos con los requisitos, le daremos aquí al botón, ¿vale? Y se nos empezará a descargar un archivo. Una vez se nos haya descargado el archivo, lo más lógico es que lo tengáis en la carpeta de descargas, ¿vale? En este caso lo he movido yo a otra carpeta, ¿vale? Para que lo podáis ver todo mucho más claro. Entonces, una vez ya tengamos descargado el archivo y localizado, le daremos doble clic y nos aparecerá esta pestañita de aquí. Aquí simplemente lo podemos poner como queramos, le damos a siguiente, lo dejamos por defecto esto, instalar, y se nos empezará a instalar el minero. Una vez estemos, le podemos añadir esta opción de ejecutar un miner para que directamente se ejecute. Le daremos a terminar y como vemos se nos abrirá esta pestañita de aquí. Una vez nos aparezca esta pestaña, ¿vale? Le daremos a continuar. Estos son básicamente información sobre el minero, y aquí, como veis, podremos seleccionar cualquier criptomoneda
cualquier cosa que queramos minar. En este caso voy a buscar, en mi caso, Bitcoin, BTC, y como veis me aparecerá aquí la opción. Y aquí me aparece una wallet porque yo ya usaba este minero, ¿vale? Pero en este caso voy a quitar esta wallet, y es que os voy a enseñar una de las mejores wallets que podéis tener todo el mundo, la cual no nos va a cobrar casi nada en tasas de retiro o de envío de criptomonedas. Y esa wallet de la que os hablo es esta de aquí, la de Mexte, ¿vale? Más bien que una wallet es un exchange, ¿no? Pero más o menos lo vamos a usar para la wallet específicamente, además de que luego lo puedes usar para cualquiera de otras cosas. Básicamente, como veis, estamos en lo que son las comisiones de Mexte, ¿vale? Y si nos vamos aquí un poquito más abajo, podemos ver que, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, las comisiones de depósito es totalmente gratis. Las comisiones de retiro sí que son un poco, pero si lo comparamos con cualquier wallet o cualquier exchange, seguramente este sea la mejor opción. Además de que si queréis minar cualquier otra criptomoneda, este exchange va a tener la wallet con la posibilidad de depositar cualquier criptomoneda, y lo mejor es que en todas las criptomonedas, o en la gran mayoría al menos, el depósito es totalmente gratis y el retiro en algunos casos también lo es, aunque la opción más rentable sin lugar a dudas es la de Mexte. Yo, como ya tengo aquí mi wallet creada, me voy a ir aquí donde pone depósito, nos vamos a ir a depósito en cadena, y aquí vamos a elegir la criptomoneda que queremos depositar, en mi caso Bitcoin, y en la red de Bitcoin o BSC. En mi caso, si nos vamos de nuevo al minero y buscamos Bitcoin, podréis ver que aquí abajo pone BTC, ¿vale? Y básicamente las siglas que ponga aquí abajo será la red que admite la criptomoneda. En mi caso, como veis, pone que la única red que admite mi criptomoneda es BTC, la red de Bitcoin, con que aquí en red tendremos que darle BTC igualmente. Este link que cogeremos lo tendremos que copiar y pegar en este lado. Para crearos vuestra cuenta de Mexte os voy a dejar un link directo aquí abajo en la descripción, donde al darle clic directamente os podéis redirigir a Mexte y crear vuestra cuenta. Que lo dicho, lo mejor de Mexte es que lo podéis usar para casi cualquier cosa, además de que tiene las mejores comisiones de todo el mundo, y eso no es algo que yo me lo invente, sino que lo pone en su propia página web. Una vez hayamos puesto la dirección de nuestra wallet, vale, tendremos que darle al start, pero antes, si queremos conseguir el 75% de descuento en tasas de retiro para en el caso del minero, ya que el minero también nos va a cobrar una pequeñísima tasa de retiro, para ahorrarnos ese 75% tendremos que darle aquí donde pone use a referral code, ¿vale? Y ese código que os he respondido una vez hayáis comentado código Bitcoin en los comentarios, tendréis que coger ese código que os he pasado en vuestro comentario, ¿vale? Y pegarlo aquí. Una vez lo hayáis pegado, le daremos a start y el minero comenzará a minar. A mí me sale este error porque yo ya he descargado y desinstalado este minero varias veces para grabar los vídeos y siempre me ocurre un error, pero de normal a la gran mayoría a nadie le pasará esto. A mí, tras sucederme ese error, obviamente el minero no me arranca, ya que tendría que instalarlo de otras carpetas al haberlo instalado anteriormente, pero a todo el mundo le debería de funcionar perfectamente. Empezaría aquí a correr el minero, los megahashes, el local hash rate, el effective hash rate, todo correctamente. Como vemos aquí nos dice que para poder retirar el Bitcoin necesitamos al menos 0,00075 Bitcoin, lo cual tampoco es mucho, pero no es poco. Hay que obviamente estar un tiempo minando para ello. Y para cualquier modificación o ajuste del minero podremos darle aquí al botoncito este y podremos ajustarlo según nuestra necesidad, según si queremos minar con la GPU o la CPU. En mi caso quiero minar con la GPU, ya que es lo más potente. Luego podremos elegir también el software de minería, el algoritmo, y es que aquí, como vemos, podemos elegir entre el Cowpow, Beam Hashly, Edgehash. Si queréis el más rentable a corto plazo, es decir, el que tenga más potencia, yo el que os recomiendo sin lugar a dudas es este de Edgehash, el de Ethereum, ¿vale? Ya que es el más potente. Pero si en cambio queréis algo más light, más suave, podéis utilizar otro software de minería como este, ¿vale? Que este no requiere ni de tantos gigabytes para usarlo. Aquí, como vemos, vamos a poder utilizar de todo, modificar de todo. Aquí en los puertos siempre os recomiendo tener los SSL, que son los más rápidos, los más potentes. Una vez esto, le daremos a Save y el minero, como os he dicho, deberá de estar ahí funcionando cuando lo tengáis activo. Una vez lo queráis otra vez activar, lo tendréis que activar desde el botón que os habrá descargado en el escritorio. Y es que esto se me ha olvidado mencionarlo, ¿vale? Pero cuando nos descarguemos el minero nos aparecerá este icono, ¿vale? Que una vez dejemos el PC apagado y lo volvamos a encender, tendremos que venir aquí y darle doble clic para activar
activarlo. Dicho esto, ya sabréis cómo minar Bitcoin de la forma más simple y más fácil que existe actualmente. Ya sabéis que si os gustan estos vídeos y os sirven, se agradece un montón que le deis al like, os suscribáis y activéis campanita, ya que es totalmente gratis y me apoyáis muchísimo. Cualquier duda que tengáis me lo podéis dejar abajo en los comentarios, al igual que tenéis todas mis redes sociales abajo en la descripción. Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente.